Hola, tutoranos de YouTube, ¿qué tal? En este blog voy a tratar una pregunta que me han hecho durante esta semana acerca de la similitud y la diferencia entre los conceptos de masa y de carga. Es una cuestión que ya hemos tratado en algunas de las clases de los lunes, pero creo que no está de más hacer un vídeo especial dedicado específicamente a ello. Vamos a empezar introduciendo brevemente el concepto de masa, que tiene dos enfoques históricos algo diferentes. El primero es el de masa inercial. La masa inercial es aquella que definimos como la resistencia que opone un cuerpo a ser acelerado cuando se aplica una fuerza sobre él. Es la masa que aparece en la famosa fórmula de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Cuanto mayor sea esta masa, menor será la aceleración que produzca una misma fuerza. Y por otra parte, la masa también aparece dentro de la teoría de la gravedad de Newton como algo que tiene la capacidad de atraer gravitatoriamente a otros objetos. A esta masa la llamamos masa gravitatoria y es una ley universal que dos masas cualesquiera se atraen entre ellas de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, cuando nosotros le asignamos una masa a un objeto, lo podemos estar haciendo de dos formas. La primera es a través de la masa inercial, empujándolo con diferentes fuerzas y viendo cuánto se acelera, y la segunda a partir de la masa gravitatoria viendo su efecto gravitacional sobre otros objetos. Es así, por ejemplo, como hemos deducido la masa del Sol, o la masa de Júpiter, o la masa de la Vía Láctea. Y estas dos masas tienen la maravillosa propiedad de que coinciden. Es decir, la tendencia de un cuerpo a crear gravedad a su alrededor está relacionada con su resistencia al movimiento, algo que fue crucial para Einstein cuando comenzó a desarrollar en 1907 su teoría de la relatividad general. Y por otra parte tenemos el concepto de carga, que básicamente es como el concepto de masa, pero en vez de tener siempre el mismo signo, las cargas pueden ser positivas y negativas, de modo que según cómo se combinen, su efecto puede ser de repulsión o de atracción. Por eso, mientras que las cargas, según si son del mismo signo o de signo opuesto, pueden atraerse o repelerse, las masas, sin embargo, siempre se atraen. Esto es debido a que al tener siempre el mismo signo, positivo, las masas solo pueden tener una interacción entre ellas. Si hubiese masas negativas, podríamos tener repulsión gravitatoria. Pero si estas masas negativas existiesen, como ya comenté en alguna otra ocasión, tendrían que haberse alejado ya tanto de nosotros que estarían fuera de nuestro universo observable. Y quizás haya mundos lejanos hechos de masa negativa. Masa negativa que se atraería consigo misma, pero que repelería a toda la masa positiva. Entonces, desde un punto de vista clásico, el concepto de masa y el concepto de carga son similares si los enfocamos desde el punto de vista de la gravedad y desde el punto de vista de la atracción eléctrica o la repulsión eléctrica. Y debería costar lo mismo entender uno y entender el otro. La masa es un numerito que nosotros asignamos a un cuerpo que está relacionado con su capacidad para crear gravedad, y la carga es un numerito que nosotros asociamos a un cuerpo relacionado con su capacidad para crear campos eléctricos. La gravedad la medimos viendo la fuerza gravitatoria que ejerce sobre otras masas y el campo eléctrico lo medimos viendo la fuerza eléctrica que ejerce sobre otras masas. Es decir, que si nosotros cogemos cualquier cuerpo y suponemos que le podemos asignar un número m, masa, y un número q, carga, y que con estos números podemos predecir su efecto sobre otros objetos, vemos que en general funciona. Y si queremos ser prácticos, la masa y la carga serían esto, números que vemos que funcionan si tenemos en cuenta la teoría de la gravedad y la teoría del campo eléctrico. Pero por supuesto podemos ir más allá. Dentro de la física de partículas, la masa y la carga deben reinterpretarse de otra forma un poco más abstracta. Dentro de la física de partículas, la masa de una partícula estaría asociada a su capacidad de interactuar con lo que se denomina el campo de Higgs. Esto básicamente lo que nos dice es que cuanto mayor sea la masa de una partícula, tendrá una mayor capacidad para liberar bosones de Higgs, para absorberlos o incluso para aniquilarse con una antipartícula suya y dar lugar a un bosón de Higgs. Y también mide la capacidad de que un bosón de Higgs se desintegre dando lugar a esta partícula y a su antipartícula. Como titular, quedaos con lo de antes. Dentro de la física de partículas, la masa es una magnitud que mide la capacidad de interactuar de una partícula con bosones de Higgs. Y con la carga sucedería exactamente lo mismo. Solo que en el caso de la carga, en vez de hablar de bosones de Higgs, de lo que tenemos que hablar son de fotones, las partículas del campo electromagnético o de la luz.
ya que la luz no es más que campo electromagnético vibrando. Entonces, dentro de la física de partículas, la carga de una partícula lo que mide es la capacidad de esta partícula de emitir fotones, de absorber fotones, de chocar con una antipartícula suya y dar lugar a fotones, o por último, que un fotón se desintegre dando lugar a una partícula y a su antipartícula. Entonces, como veis, dentro del modelo estándar de la física de partículas sigue habiendo una relación muy clara entre masa y carga. No entre ellas, sino en la forma de definirlas. Vamos a ver ahora qué opina la relatividad general al respecto. Dentro del marco de la relatividad general podemos asignar una masa a una región del espacio si conocemos su curvatura. En ausencia de masa y de energía se supone que el tejido espaciotemporal tiene que ser liso, es decir, que no tiene que haber arrugas ni deformaciones en su estructura. Y en el momento en el que uno introduce energía o masa en el tejido espaciotemporal, este se deforma. Entonces, si conocemos cómo de deformado está el tejido espaciotemporal en una zona, esto nos permite conocer cuánta energía lo está alterando y dividiendo esta energía entre c cuadrado, siendo c la velocidad de la luz, podemos obtener la masa que asociamos a esa deformación, a través de la famosa ecuación de Einstein de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, dentro de este contexto podemos definir la masa a partir de la deformación del tejido espaciotemporal. Esto tiene sutilezas, pero tampoco me quiero meter a distinguir exactamente entre cómo distinguiríamos entre la deformación debida a masa y la deformación debida a velocidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo entra la carga eléctrica dentro de la relatividad general? Pues también tiene su equivalente, pero no dentro de la relatividad general exactamente, sino dentro de una extensión que se conoce como la teoría de Kaluza-Klein. Dentro de este modelo habría deformaciones del tejido espaciotemporal extras en una dimensión superior a las cuales no todos los objetos tendrían acceso. Es decir, no todos los objetos podrían percibir estas deformaciones. Y aquellos objetos que sí las percibieran tendrían una magnitud asociada equivalente al concepto de carga. Es decir, que cualquier cuerpo percibiría la curvatura normal del tejido espaciotemporal y esta curvatura extra asociada al campo electromagnético solo la percibirían algunos cuerpos, los cuales nosotros diríamos que tienen carga. Entonces, aquí también hay una cierta similitud entre masa y carga. Aunque, como veis, ni en física de partículas ni en relatividad general hay una explicación clara de qué significa cada uno de estos conceptos, solo hay aproximaciones superficiales que nos dicen cómo definirlo numéricamente y que funciona. Sin embargo, esta no es la historia completa, ya que nos falta hablar de todo lo que nos ha enseñado la física nuclear. Concretamente, a día de hoy sabemos, por ejemplo, que la masa del protón y la masa del neutrón se deben, en su inmensa mayoría, a la energía cinética de unas partículas que están en su interior y que son los gluones. Esto nos desvela que en realidad la masa es un tipo de energía y que es intercambiable por las demás, y por eso hay procesos en los cuales la conservación de la masa no es cierta, mientras que la conservación de la carga, hasta donde sabemos, sí que lo es. En una reacción nuclear típica que suceda de forma espontánea, lo que va a suceder siempre típicamente es que el resultado tenga menor energía asociada a su masa que el estado original. Por ejemplo, cuando el neutrón se desintegra dando lugar a un protón, a un electrón y a un neutrino, esas tres partículas que surgen tienen menos masa en conjunto que el neutrón original. ¿Qué ha sucedido aquí? Que parte de toda esta energía asociada a la masa del neutrón se ha convertido en energía cinética de las otras tres, principalmente del electrón y del neutrino. Y por tanto, esto nos puede dar pistas de que la masa a lo mejor lo que está reflejando es energía cinética interna de las partículas que componen algo. Pero esto que os digo aquí es especulativo, ya que dentro del modelo estándar de la física de partículas se supone que hay partículas fundamentales como el electrón, los neutrinos o los quarks, cuya masa no es reducible a otros principios más básicos. Aunque si por ejemplo nos vamos a teoría de cuerdas, la masa de todas las partículas se podría explicar como energía asociada a su estado de vibración y a su tensión interna. Mientras que en el caso de la carga no hay ningún solo fenómeno en el cual observemos que no se conserve y nos dé alguna pista de que a lo mejor la carga es un fenómeno macroscópico de estructura más pequeñita. De hecho, dentro de la teoría de cuerdas, las partículas con carga habría que definirlas a dedo y no tendrían una estructura más fundamental.
Y aquí, por tanto, sí que insisto en que a lo mejor podría especulativamente, y muy especulativamente, haber una diferencia sustancial entre ambos conceptos. Que la masa fuese un fenómeno macroscópico debido a energías cinéticas internas de vibración, de oscilación y demás de los componentes de las partículas, siempre y cuando hubiese una teoría tipo teoría de cuerdas que dijese que todas las partículas del modelo estándar en realidad tienen estructura y se pueden entender a un nivel más profundo, mientras que en el caso de la carga no parece que vayamos a encontrar algo que la provoque, sino que siempre clasificamos las cosas en si tienen carga o no, sabiendo directamente si interactúan electromagnéticamente o no. Pero no se ha encontrado ninguna explicación, insisto, a por qué unas partículas sí que tienen esta interacción mientras que otras no la tienen. Simplemente sabemos que es así, tenemos catalogadas las partículas según su carga, pero no hay nada que explique por qué tienen las cargas que tienen. Así que, resumiendo, ¿cómo pienso yo en los conceptos de masa y de carga? Pues como os decía al principio, son dos numeritos que funcionan dentro de todas las teorías de la física, pero si queremos ir más allá a la causa de esos números, yo creo que el concepto de masa lo tenemos un poco más ubicado ahora mismo que el concepto de carga. Porque el concepto de masa, como os digo, a medida que vamos sabiendo más, parece estar relacionado con vibraciones internas a nivel estructural, mientras que al concepto de carga no se le ha dado ninguna interpretación más fundamental, o por lo menos ninguna de la que yo me haya enterado. Pero sin duda es una cuestión interesante ir hasta el fondo de la cuestión de qué es cada uno de estos conceptos. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad, os haya interesado y nos vemos en el siguiente vlog.